Ideas de negocio espero te hayan servido para que el Día de la Madre puedas tener tu pequeño emprendimiento. Y bien, ahora nos vamos con el economista Carlos Castro. El día de hoy nos está acompañando para hablar sobre un poco del empleo juvenil informal y la recuperación de este año que se ha venido realizando. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Contigo TV y a Contigo Emprendedor a fin de conversar sobre un tema sumamente importante y creo que está fuera de la agenda, que es la generación de empleo, más aún cuando se trata de la generación de empleo para jóvenes, ¿no? Que es lo que menos se está pensando y haciendo. Efectivamente, Carlos. El día de hoy, si nos podrías explicar para empezar, ¿cuál es actualmente el mercado laboral que tenemos aquí en el Perú? ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo en esta coyuntura? Sí, un poco recogiendo algunas cifras, actualmente más o menos tenemos una población económicamente activa de aproximadamente 5.400.000, ¿no? Con relación a una población en edad de trabajar que está por encima de los 8 millones, de los cuales solamente en cuanto a población económicamente activa ocupada están alrededor de más o menos de 5 millones, ¿no? En realidad 4.921.000.1 según el informe técnico del INEI, ¿no? Con relación a enero, febrero, marzo 2022. Y en cuanto a la desocupada, ¿no? Equivale a 511.300, ¿no? Que equivale a 9.4% en cuanto a población desocupada, ¿no? Este es en cuanto a Lima metropolitana. Y más o menos la tendencia en algunas realidades distintas a Lima metropolitana aumenta, ¿no? Sobre todo si hablamos de departamentos que tienen áreas rurales, en la que no solamente existe una gran informalidad, sino también una economía de subsistencia, ¿no? Que es muy distinta a la que se ve en Lima, ¿no? Efectivamente, justo nos estás dando estos datos sobre, más que nada, en lo que es aquí en Lima capital, ¿no? Y si hablamos lo que es a nivel regional, ¿cuál es el panorama que tienen las provincias en estos momentos sobre el empleo juvenil? Sí, ahí radica un tema también. Acuérdate que por mucho tiempo, si hacemos un corte, ¿no? Del año 90, en que el país atravesaba una gran crisis económica, producto también del panorama internacional. América Latina estaba pues imbuido y salía también de gobiernos un poco fallidos, mal manejo económico, el incremento de la deuda externa, y en el caso peruano pues no estuvo ajeno, ¿no? Acuérdate que incluso nos declararon un país ilegible. Entonces fue complicado y después también la estabilización de la economía también fue dura, ¿no? Que golpeó mucho, sobre todo en el tema social y que lo mantuvimos por mucho tiempo. Por otro lado, también la estructura de la economía, y ahí sí quisiera que me permitas un minuto, ni siquiera en la crisis tan fuerte que fue en los finales de los años 80, ¿no? En el primer gobierno aprista, y después lo que nos costó, ¿no? Al comienzo del gobierno de Fujimori para estabilizar la economía, se incrementó fuertemente la informalidad. Es decir, si hacemos un corte al año 90, la informalidad no estaba a los niveles que está actualmente. Normalmente hemos mantenido por más de 20 años una informalidad en lo que es la empleabilidad y también vinculado, porque están vinculados ambos, la informalidad en las unidades económicas, ¿no? Por encima del 70%, ¿no? Y eso es inconcebible porque una economía informal también produce efectos nocivos, ¿no? Para empezar, si hablamos de la empleabilidad, se generan situaciones de empleabilidad precaria y eso no ayuda al país por cuanto, si miramos en cuanto a posibilidades de realización y de éxito de los jóvenes, no van a tener condiciones favorables de un empleo formal que les ayude a progresar, incluso a asegurar cuando ya formen una familia, el mínimo de ingresos que les permita vivir con decoro, ¿no? En cuanto a poder satisfacer no solamente las necesidades básicas del propio trabajador, sino de sus propias familias en cuanto a educación, salud, ¿no? Y otros servicios
mínimos que debe tener todo hogar peruano. Entonces, al tener ese alto porcentaje de empleo informal, sí afecta a los jóvenes. Es más, producto del impacto del COVID, y eso lo sabemos todos, esta informalidad en el empleo incluso ha llegado a los niveles del 80%, ¿no? Y, y en el caso de Lima Metropolitana todavía sigue un déficit de recuperar los puestos de empleo perdidos a consecuencia del COVID, que más o menos tanto algunos estudios y las propias estadísticas por parte del propio sector público, vía INEI o estudios del BCR, todavía existe una demanda de empleo para poder cubrir esa brecha producida por el COVID. En el caso de Lima Metropolitano estamos hablando entre 400.000 a 500.000 puestos de trabajo formales, ¿no? Que no se ha podido recuperar. Entonces, la situación es delicada. Claro. Creo en el tema de los jóvenes, sí existe una agenda sumamente pendiente en cómo propiciar un empleo mucho más de calidad y de mejores condiciones de empleabilidad, pero eso pasa también por un trabajo transversal, desde cómo preparar a los jóvenes para el empleo. Y Ahora, cuando hablamos de la generación de empleo, no puede estar divorciado de las potencialidades económicas que tienen los territorios. Me explico. claro, Sin ir muy Carlos. lejos, el Ahora, Callao. a raíz de lo que estás Si comentando, me justamente. permites un minuto para que Sí, nuestra audiencia lo tenga claro. En el Callao existe un corredor logístico sumamente importante y quizás el más importante del país. Nos preguntamos, ¿ese corredor logístico está generando empleo para los jóvenes del Callao, indistintamente si es empleo calificado o no calificado? Entonces, si vemos la preparación que tienen los jóvenes desde el colegio o las posibilidades de formación técnica, ¿no? Para esos retos de desarrollo del Callao, no lo vemos. Entonces, eso también pasa en otras realidades. Estoy atento a las consultas. claro, Carlos, sí, justamente con lo que estás comentando, ¿no? A raíz de la comparación que estás realizando, que por ejemplo actualmente estamos peor de lo que estábamos en los años 90 con el tema del empleo informal. ¿Qué es lo que nos ha conllevado a esto? ¿Por qué estamos actualmente así y desde cuándo estamos así? Es decir, comentaste también sobre el tema de la pandemia. ¿Es a raíz de la pandemia o a raíz de lo que es la coyuntura actualmente que estamos pasando, sobre las paralizaciones de las minerías o sobre el aumento tal vez de los alimentos? No nos confundamos. La estructura informal que tiene el país data de muchos años, que hemos estado manteniendo un promedio del 70%, sobre todo si hablamos del mercado laboral, lo que estamos hablando hoy día en el programa que tú conduces, ¿no? En Contigo Emprendedor. Claro. Pero producto de la pandemia, porque eso significó el cierre o, digamos, la suspensión temporal de las actividades de muchas empresas, sobre todo de la micro y pequeña empresa, que algunas de ellas ya no han podido aperturar. Entonces, ¿qué ha significado? La pérdida de puestos formales. Entonces, Exacto. el COVID incrementó a esa informalidad, que ahí están los resultados y que fueron de conocimiento público, que hemos llegado incluso a un nivel del 80%, ¿no? Entonces, esto viene de una data que mantenemos esa estructura. Lo que nos preguntamos, ¿qué hemos hecho en los distintos gobiernos para que la formalización se vea un beneficio y que todos salgamos ganando? Me pregunto, ¿ha habido programas de cómo la pequeña y microempresa pueda conformar, ¿no?, estos encadenamientos productivos con la mediana y gran empresa, indistintamente en los sectores de minería, en los sectores de, ¿no?, de industria, ¿no?, o en el tema energético y una serie de potencialidades que tiene nuestro territorio, ¿no? Entonces, esos casos o esas buenas prácticas de cómo ese pequeño empresario pueda ser proveedor de bienes y servicios y con ayuda del Estado de estandarizar su calidad de servicio, de cómo también la formalización le trae una serie de beneficios y como parte de ese encadenamiento, ¿no? Y de creación de valor vinculado a la mediana y gran empresa, se va a hacer más sostenible esa micro y pequeña empresa, porque la micro y pequeña empresa, acuérdate, es lo más